Hola, buenos días. Bueno, un placer poder compartir esta mañana nuevamente con todos ustedes. Vamos a presentar un paciente bastante interesante. Creo que nos va a dejar alguna enseñanza y algún repaso. Así que bueno, lo voy a dejar ahora a Agustín Alessandrini, que es nuestro estrella de hoy, que va a hacer la presentación. Y bueno, los invitamos a participar y a compartir esta actividad, opinando, peleando, discutiendo y enseñando. Muchas gracias por estar y lo dejo entonces a Agustín para que comience la presentación. Vamos a seguir. Por favor, acuérdense de silenciar los micrófonos. Silenciar los micrófonos. Bueno, arrancamos. ¿Está Angiolini? Bien, porque estoy representando. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Junto con el doctor Fiol, el doctor Perriel y el doctor Laguarda vamos a presentar el siguiente paciente. Es una paciente de sexo femenino de 72 años de edad, diabética tipo 2 en tratamiento con metformina, hipertensa, con sobrepeso, como único antecedente quirúrgico una anexisterectomía laparoscópica por un cáncer de cervix en estadio inicial en el 2012. La paciente consulta por un dolor retroesternal de 6 horas de evolución, de intensidad alta, 1 hora postprandial, asociado a disnea súbita, sin náuseas, sin vómitos, el abdomen completamente blando, depresible, no doloroso. Los signos vitales, la paciente estaba febril, taquicárdica, normotensa y saturando 97%. Y en el laboratorio como digamos, hallazgo tenía 14.800 glóbulos blancos, con 86% segmentados, perfil de gases arteriales normales, con menos 3,8 de exceso de vaso y 2,2 de lactato. Ante esta paciente, ¿cómo actuarían? ¿Qué diagnósticos diferenciales tienen? ¿Qué les parece? Doctor Angiolini. Buen día, ¿me escuchás? Tiene un cuadro abdominal agudo con una repercusión porque está taquicárdica, está febril, está con blancos. Yo empezaría por una radiografía de abdomen y una ecografía. Debería. Bien. Tuvo un infarto importante, ¿viste? Hay que pensar en la parte digestiva. Algo agudo en la parte digestiva. Bien, perfecto. Doctor Pierini. Sí, yo creo que la narración en la historia clínica es muy típica de un obstáculo en la vía digestiva alta, me da la impresión. Y teniendo referencia a 1 hora después de la comida y acorde con lo que pudo haber comido, tengo que pensar en un cuerpo extraño. O sea que si da lugar a que se pueda hacer algún estudio, se puede hacer un estudio o una radiografía en primera instancia o una tomografía computada con un examen cardiológico inmediato, o también yo lo que haría primariamente es tener listo el endoscopio para desobstruir la vía aérea en forma oportuna. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera aportar algo? Bien, bueno, bien, entonces, la paciente ingresa por la guardia de clínica médica. Inicialmente se sospechó un infarto agudo de miocardio, solicitan enzimas y electrocardiograma que lo descartaron. Bajo la sospecha de neumotórax se solicita esta placa de tórax, en la cual se descarta la presencia de sin otra patología pleural evidente, más allá de un leve derrame pleural bilateral. Sospechando un aneurisma disecante de aorta, un tromboembolismo pulmonar, se solicita una angiotomografía de tórax. En la tomografía, bueno, se ve el leve borramiento de los senos con un derrame pleural bilateral. Se descarta la patología tromboembólica pulmonar y lo que se evidencia es signos de neumomediastino.
Bien. Ahí tenemos entonces la presencia de aire en el espacio mediastinal. Ahora, con esta paciente, con este hallazgo, ¿qué pensarían? ¿Cuál sería el manejo? Doctor Perini. El estudio clínico, como se debe hacer, lo veo ligeramente obesa y una mujer de 72 años, se hizo muy bien en descartar todo eso. Pero la referencia en la historia clínica, cuando uno piensa en el esófago, es muy llamativa. Tiene una vinculación directa con lo que comió hasta el mismo paciente, por más difícil que sea la interconsulta, busca la relación con la parte orofaringia y esofágica, siguiendo el camino digestivo. Yo creo que descartada la parte cardíaca, en imagen se ve neumomediastino, estamos ante la presencia de una perforación de esófago. Bien, ¿y le solicitaría algún estudio? ¿Cómo lo manejaría? Sí, en una perforación de esófago las horas son importantes. Puede ser mediana, pequeña o grande. Cada una tiene distintos tratamientos, pero ya al tener aire no se ve líquido. No se ve líquido en la tomografía. Yo repito, una endoscopía es algo que sirve para un diagnóstico hecho con manos avesadas, manos que sepan del manejo endoscópico, que es muy importante para no provocar más lesión de la que pudiera tener y no pasarse por alto la lesión que tuviere. Creo que es muy importante eso. Ustedes tienen un excelente endoscopista, ya no lo demoren en llamar, porque se está metiendo el cuerpo extraño y se está prolongando la complicación. Bien. Doctor Angelini. Hola, ¿me escuchás? Sí, la escucho perfecto. Sí, realmente estoy de acuerdo con el doctor Perini. Es una paciente que tiene aire hay algo perforado. No se ve líquido. Me parece que no tiene muchas horas de evolución. Yo trataría de ir de menor a mayor. ¿Qué significa? Trataría de hablar con la parte de endoscopía. La gente, cuando hay perforación de esófago, la gente que hace endoscopía, que está especializada en eso, tiene endoscopios muy finos, lo hace con mucho cuidado para no aumentar el problema, y puede ser parte, no sé si totalmente la solución, pero endoscópicamente hay casos que por ahí pueden ser parte de la solución del problema. Yo optaría por una consulta con endoscopía. Es una paciente que tiene pocas horas de evolución, si bien tiene repercusión general, no veo que por las imágenes que tenga líquido, que tenga colecciones, así que yo de entrada me inclinaría por charlar con un endoscopista, presentarle el caso e ir de menor a mayor. Bien, perfecto. Doctor Turki, ¿alguna opinión? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Agustín? Sí, estoy de acuerdo con el doctor Perini y con el doctor Angelini. Estamos acá con el equipo de cirugía de esófago, con Alejandro Nieponice y Mauricio Ramírez, viendo la presentación del caso y pensamos igual, que es muy temprana la perforación de esófago y que iríamos de menor a mayor. En este caso tenemos una paciente que tiene un derrame bilateral, por lo tanto ese derrame nos obliga a controlarlo, pero lo que primero haríamos es un manejo endoscópico, hacer una endoscopía, lavar bien, si encontrásemos la perforación y el esófago, lavar bien y dejarle un endovac, ¿sí? Un sistema de aspiración continua y controlar sí el derrame pleural bilateral. Primer gesto, digamos, sería de esa forma mini-invasivo, con el lavado por endoscopía y dejar la sonda. La sonda la dejamos, si encontramos un orificio, dentro del orificio, ¿sí? Para drenar la cavidad que se haya formado, y si no encontramos el orificio, porque muchas veces pasa esto, la dejamos al acecho de la zona donde encontremos fibrina o sobre la mucosa. Ese sería el primer gesto que tendríamos, y sí controlarlo, digamos. Ya es una paciente que tiene una repercusión, que está con taquicardia, que está con fiebre, que tiene una repercusión sistémica.
Así que hay que seguirla de cerca. Bien, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Entonces, Pregunta, sí, lo escucho. me gustaría hacer una pregunta al colega que habló recién, que es el grupo de esófago. Si pensaba en la posibilidad de un stem. Primero saber dónde está. No, pero si ve la perforación, o ve la zona de fibrina o algo, si está la posibilidad de un stem. En este caso nosotros el stent lo dejamos para una segunda instancia, teniendo en cuenta de que es una paciente que todavía que tiene, digamos, signos de repercusión sistémica. Por el momento lo manejamos con el Endovac, haciéndole lavados cada 24 horas si hace falta por endoscopía, y eventualmente una vez que esté fuera, digamos, de peligro, fuera de si tenemos suerte de poder evitar una toracoscopía para lavado, en ese caso sí saltamos al stent. Inclusive muchas veces se puede hacer, si se dispone y si la paciente no tuviese la repercusión sistémica que tiene esta paciente, se pueden hacer las dos cosas a la vez, dejar un stent, dejar un endovac y poner un stent por arriba. Pero por el momento lo manejaríamos con endovac solamente. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera aportar algo? Quiero aportar algo en el sentido de la experiencia que uno le ha tocado vivir. Primero saber dónde está la perforación, qué magnitud tiene, si se puede, chiquita, qué presume el endoscopista y estar todo cirujano, endoscopista, si puede ser terapista, todos al lado. Estas perforaciones pueden ser leves, moderadas y graves, en cuestión de horas, no en cuestión de días, en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque la evolución posterior nos demuestra que se terminan muriendo por infecciones mediastínicas, con recontracirugías laparoscópicas o cirugías convencionales que podían haberse solucionado en su primera intención. Yo quisiera ver qué dio la endoscopía en este caso particular, a ver si podemos manejar el tipo de terapéutica. Bien. Hola, buen día, ¿cómo están? Los saludo, Perrielo habla. Nosotros fuimos un poco en el camino del doctor, de lo que dice el doctor Pierini. No quisimos ingresar por vía endoscópica, sino que preferimos saber el lugar de la perforación con estudios contrastados. Nos parecía que ante la sospecha de una perforación esofágica no nos parecía el mejor método de diagnóstico de localización la endoscopía. Sí nos pareció que un estudio contrastado nos iba a brindar el lugar de la perforación y con eso íbamos a poder definir una estrategia más clara que la que teníamos hasta el momento. No sé si hay alguien que esté en desacuerdo con esto o que quiera hacer algún comentario. Se puede hacer, lo importante es acorde con la experiencia que uno tenga, que como muy bien dijo el doctor, el endoscopista sabe qué endoscopio manejar y uno presume dónde puede estar la perforación, que eso es muy importante para la terapéutica. Y la radiología es también un método muy accesible para buscar también con técnicas muy particulares, la sustancia de contraste debe ser especial para ver si se puede identificar la perforación. Lo cierto es que tenemos que saber dónde está y no está el cuerpo cráneo todavía. Bien, perfecto. ¿Algún otro comentario? Bien, nosotros entonces solicitamos una tomografía con contraste oral con un trago de trillozón y una serie de esófago gastroduodenal para evidenciar el sitio de la fístula y la presencia o no de un cuerpo extraño. Vemos la fístula que ahí se vio, ahora vamos a ver una imagen clave. No se evidencia ningún objeto intraluminar.
Ahí se ve el neumomediastino y el contraste entrando a través de la perforación. Ahí está. Y con buen pasaje al estómago. Esta es una imagen clave en donde la flecha indica dónde está el sitio de la fístula con el neumomediastino, con su relación con el diafragma a nivel del tercio distal del esófago. Y asociamos una seriada esófago-gastrodenal en la cual se evidencia entonces el sitio claro y en los cortes dinámicos como había buen pasaje también al estómago. Así que bueno, en esta situación, con todo lo hablado, ¿cuál sería su conducta o cuál sería su actuar? Doctor Angelini. Yo, bien, perfecto. Se hizo el diagnóstico, me parece que es bien bajo, pero bueno, no es tan bajo del todo. Así que yo volvería a insistir que esta paciente la abordaría de menor a mayor. Yo ya ya hicieron el diagnóstico de perforación esofágica. Yo trataría de insistir endoscópicamente y ver la posibilidad de qué método endoscópico puede solucionar el problema. Tiene pocas horas de evolución. Endoscópicamente se pueden hacer muchas cosas, se pueden poner clips, se puede poner el sistema de aspiración que dijo el colega, y los stent cubiertos, si se logra mantener que no se dispare para abajo, yo creo que empezaría por eso. No tiene muchas horas de evolución, es una enferma que si bien tiene compromiso general, me parece que tenemos un poquito de tiempo para ir de menor a mayor en el tratamiento. Indiscutiblemente algo a esta paciente hay que hacerla, porque tiene una perforación esofágica. No es un tema menor, como dijo el doctor Pierini, pero yo sería cauto en las resoluciones para tomar. Y después, bueno, vería. Entonces, ¿la terapéutica cuál sería, doctor? Me inclinaría endoscópicamente, eventualmente ver qué puede hacer el endoscopista, por ahí hay una pequeña perforación, puede poner un clip, o eventualmente si puede mantener un stent cubierto, un stent que no se deslice hacia el estómago, por ahí lo puede localizar, un stent cubierto. Yo me inclinaría por eso, para empezar, y después vería. Bien, perfecto. Doctor Pierini. Pensando en qué tenemos nosotros al lado nuestro como posibilidad para darle mayor garantía a esto. Si la paciente está comprometiéndose, como vemos, yo siempre intentaría por vía endoscópica, que seguro me va a dar un panorama muy sano, en el sentido de que si se puede hacer algo, como muy bien dijo el doctor, hay que hacerlo ahora, no hay que demorarse más, y tener presente la toracoscopía, que me parece que como hay líquido, debe haber algo de líquido en cavidad ya torácica y aire, o sea que estamos sumando algunos factores que pueden ser importantes en la evolución posterior. O sea, repito, para ser concreto, endoscopía, con todos nosotros viendo, con buenas imágenes como lo estamos viendo ustedes, y tener la terapéutica, si se puede hacer algo, correcta para ese momento. Lo que vamos a definir es la etiología, si encontramos un hueso, encontramos una espina o encontramos un cuerpo extraño, vamos a definirlo ahí. Si se puede sacar, mejor. Si tenemos el orificio, si se puede cerrar por vía endoscópica, tenemos experiencia, todo depende de los bordes, todo depende del tamaño, y también la toracoscopía para limpiar, para ayudar a tener el terreno periesofágico en condición. Bien. Doctor Turchi, por la localización, ¿sigue sosteniendo entonces el tratamiento endoscópico también? En este caso, después de ver la tomografía y ver el líquido que hay al lado izquierdo, opinamos un poco igual que el doctor Pierini. Seguir, digamos, con la terapéutica endoscópica, pero en este caso sí, ahora sí realizar un batch para hacerle un lavado, limpiar bien toda la zona periesofágica, dejar un buen drenaje de ese lado, y también dejar el sistema de aspiración continua endoluminal. En este caso serían los dos abordajes y bueno, pues ver la evolución. Bien. ¿Una pregunta? Sí.
¿Ustedes la colección esa, la filtración, la ven del lado del abdomen o del tórax? Porque yo no lo tengo claro todavía. Del lado del tórax. Del lado del tórax. El abdomen ustedes lo ven limpio. Si quieren vuelvo a mostrar la imagen. Te digo porque no me quedó claro. Bueno. No se puede. Julián, está más o menos a la altura de las pleuras diafragmáticas. Está arriba, no está dentro del abdomen, pero tampoco está... Claro, lo que dice Fiolo, a 2 centímetros de la unión... Ahí está. Esofágica. Más o menos. Bien. Ujú. Y otra cosa que sí, nosotros sí teníamos claro es que no hay que perder la oportunidad en estos pacientes, y eso es muy claro lo que dice el doctor Pierini, respecto a que uno puede a veces equivocar el camino y lo único que logra es que el paciente pierda el tiempo clave en la resolución, que eso genera después distintas morbilidades, ¿no? Y aún a veces puede producir la muerte. Entonces, nosotros sí teníamos claro que teníamos que hacer algo, porque era una paciente que requería una resolución del caso. La mía era porque a lo mejor endoscópicamente se puede lograr algunas cosas, pero si hay una colección, indiscutiblemente coincido con el colega que a lo mejor hay que abordarla de una forma, pero para ir de menor a mayor, a lo mejor si ustedes consideran que desde el abdomen se podía abordar, o se podría a lo mejor en un drenaje percutáneo o algo para pensando en voz alta para ir de menor a mayor y no perder tiempo, ¿verdad? Sí, no pensamos tanto en ir de menor a mayor, nosotros pensamos en resolver el problema, digamos. De menor a mayor no te podría decir, porque la verdad es que no intentamos endoscópico, así que no fuimos de menor a mayor, fuimos a cirugía directamente, pero por lo menos nuestro pensamiento es que esto es lo suficientemente grave como para ir a resolverlo. La resolución, bueno, sabemos que es un poco agresiva. Un poco para abrir el juego, ¿viste? Me parece que está claro. Pero estamos todos en... Esto es una cosa que me parece que todos tenemos que aprender porque es un caso sumamente interesante y no tenemos tanta experiencia todos. ¿Ustedes hablaron con el servicio de endoscopía? A ver qué opinaban ellos. No recuerdo ahora, Julián, no recuerdo ahora si hablamos, la verdad. Lo que sí nosotros hemos tenido, que fue un poco lo que juega a nuestro entender, algunas experiencias con prótesis cubiertas que no han sido buenas, digamos, en cuanto a prótesis. En cuanto al back El endobac. el endobac que refiere Matías, no hemos tenido experiencia. Pero ahora no recuerdo exactamente si hablamos con gastroenterología o no. Yo creo que es muy importante, digamos, el abordaje efectivo del paciente. Es decir, hacer algo, decimos vulgarmente, de menor a mayor, hay que ver qué es lo de menor y qué resultado vamos a tener. Como sabemos, el esófago o la mediastinitis no da muchas oportunidades. Entonces, de alguna manera, teníamos que ir a algo que nos hiciera sentir seguros. Cualquier procedimiento endoscópico que vayamos a hacer y que no sea terapéutico, me parece que no aportaría absolutamente nada. Estoy de acuerdo con la posición de Matías, del grupo de Favaloro, donde hacer eventualmente un BATS, limpiar la cavidad, abrir la pleura o no, y dejar hacer un procedimiento endoscópico, pero como parte del tratamiento, el endovac. Pero simplemente hacer una endoscopía para ver si tiene o no un cuerpo extraño, cuando imágenes no nos parecía que hubiese un cuerpo extraño, y limitarnos a la colocación de un stent cubierto, que sabemos que si no lo anclamos de alguna manera se va a desplazar, o bien intentar colocar kits, los cuales nos dan la seguridad relativa sobre la indemnidad y sobre la solución, sobre la reparación de la solución de continuidad. Creímos que a veces uno debe ser un poquito más agresivo,
pero esa agresividad está limitada o supeditada al tipo de procedimiento que vayamos a hacerle al paciente. Es decir, una cosa es abordar a este paciente haciendo una incisión mediana supraumbilical, una cosa es abordar a este paciente haciéndole una toracotomía lateral, o una cosa es tratar de solucionar el problema del paciente a través de una videolaparoscopía. Así que eso fue el planteo que nos hicimos. Endoscópicamente no teníamos la seguridad que le vayamos a resolver el problema porque los medios con los que contamos no nos dan la suficiente confianza para ello. Y, digamos, por ende, optamos por una posición quirúrgica que nos pareció en ese momento la más acertada, independientemente de la opinión de los endoscópicos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, mostramos el video de la cirugía. Estamos de acuerdo en todo. Esto, el resultado generalmente, como pasa en forma regular cuando uno tiene una complicación de este tipo, nosotros tenemos también un algoritmo de acuerdo a la hora de la perforación, que sigue siendo muy importante. El biotipo marca también otra característica que se incluye y la sintomatología que puede tener el paciente. Todo lo que se dijo está muy acorde con la realidad. Lo cierto es que la parte quirúrgica no hay que demorarla, porque cuando uno la demora hay una expresión sistémica que nos convierte al paciente en secundaria la perforación, porque predominan los otros factores que generalmente son tarde. Uno ha visto con el correr de los años distintos tipos de evoluciones y muy cruenta, muy imposible de borrar ante perforaciones que podían haberse resuelto de otro tipo. Nuestro endoscopista lo tenemos siempre pegado apenas llega el paciente y con todas los elementos necesarios como para poder resolver una perforación, de las cuales hemos tenido y con un buen suceso a veces y con la cirugía laparoscópica que hoy es de indicación formal para este momento. O sea que vamos a estar a la expectativa de lo que hicieron, que me parece muy lindo caso. Bien, gracias, doctor. ¿Algún comentario más? ¿Mostramos el video de la cirugía? Bien. Se abordó por vía laparoscópica, entonces, buscando la vía transhiatal. Por el abdomen se colocó la cámara supraumbilical, el cirujano entre las piernas del paciente. Se aborda primero el fundus gástrico para realizar su liberación. Con bisturí armónico se seccionan algunos vasos cortos. Se libera hasta... ¿Están viendo bien, no? Sí, se ve bien. Bien. Entonces se aborda la liberación del fundus gástrico. Luego se comienza un abordaje derecha-izquierda intentando primero liberar, sabiendo que la perforación estaba del lado izquierdo, liberar completamente el pilar del lado derecho, con maniobras romas, con bisturí armónico, con liberamos completamente el esófago para poder tener una buena longitud de esófago intraabdominal para poder abordarlo. De este lado, teniendo cuidado, digamos, con los reparos anatómicos que son el nervio vago derecho y el izquierdo. También la relación con la vena cava. Una vez que se completa la liberación del lado derecho y de la cara anterior también, se aborda el lado izquierdo. Ahí se observa el cambio de coloración en la mucosa. Se comienza la liberación con maniobras romas. Se separa lo que es el esófago del pilar izquierdo. Se ingresa a la cavidad torácica, mediastínica. Ahí se visualiza el absceso. Con maniobras romas se liberan las adherencias pleurales, mediastínicas, las adherencias con el pilar.
comienzan a visualizar los dos labios de la perforación y se avanza en búsqueda del límite superior de la perforación. Ahí se ve entonces la mucosa entre los dos labios de tejido esofágico vital sano. Creo que se tildó el video. ¿A todos se le tildó? Yo lo veo bien. Yo lo veo. No, se ve bien, se ve bien. Bien, se aborda entonces, se realiza el drenaje de la pequeña colección. Una vez visualizado el borde superior, el ángulo de la perforación, se introduce una sonda orogástrica para hacer una prueba hídrica. Enseguida la vamos a ver. Pero, digamos, se ve la indemnidad de las paredes y de la mucosa esofágica. Se ven vitales los bordes, y esa es la mucosa del esófago. Ahí realizamos la prueba hídrica. Ahí está. Y una vez liberado el esófago y obteniendo, digamos, una buena porción de esófago dentro de la cavidad abdominal, se terminan de liberar adherencias y se decide entonces rafia primaria. Sí, es importante tener una buena visualización, un abordaje de toda la visualización del desgarro. Se realiza entonces un surjet de monocril. Una sutura continua. Y se aborda desde el límite superior hacia el borde inferior de la perforación. La pleura mediastínica estaba indemne, así que no requirió ningún drenaje pleural. Claro. Preferimos entonces no abordar directamente el tórax, controlar ese derrame pleural y en el caso de que progrese o de que haya alguna alteración respiratoria, evaluar el posible drenaje, pero no fue necesario en el caso. Bien. Completa entonces la rafia de la esofagorrafia. Bien. Dado la localización y pensando en una técnica, digamos, complementaria a esto, se completa con una funduplicatura de Nissen. Se decide entonces realizar una funduplicatura de Nissen con puntos de Tykron, que ahora lo vamos a ver, con previo calibrado de fundus. Se observa, ese es el punto final. Fueron 5 puntos de monocril en un surjet continuo. Y ahí se observa la perforación, se vuelve a realizar una prueba hídrica. Sin fuga a través de la perforación, de la rafia. Y ahí se calibra el Nissen y se realizan los puntos con
con TAIC. 2 puntos, una funduplicatura móvil, sin tensión, pero que sirva de soporte. 2 centímetros la funduplicatura. Ofrece un drenaje a la cara anterior de la rafia y un drenaje subhepático, y eso fue todo. A ver si lo pudieron ver bien. ¿Se pudo ver bien el video? Perfecto, yo lo vi perfecto. Sí, se vio bien. ¿Algún comentario? Hola. Explícale. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Pudimos ver el final, no pudimos ver el comienzo. Lo cierto que hacer una funduplicatura sobre una sutura esofágica por una lesión, generalmente lo hacemos controlado o por una sonda de la que usamos para la cirugía bariátrica o por endoscopía, por un endoscopio, como para estar seguro que no exista posterior una estenosis de la sutura que se hizo. Segundo, yo creo que la funduplicatura fue con el sentido también de plástico, un covaretano, un astillón, que son las aplicaturas de la serosa o de las paredes de los intestinos sobre la zona de la lesión. Me imagino que debe ser por eso. Y tercero, si encontraron algún cuerpo extraño, si vieron que la magnitud que nosotros acá no la alcanzamos a ver de la perforación, qué tamaño tenía, si pueden ayudarnos un poquitito para interpretar globalmente el caso. Si se fueron con una gastrostomía o una yeyunotomía para nutrirla, son las preguntas que están. No, bueno, para empezar a responder, no encontramos ningún cuerpo extraño, no tenía cuerpo extraño en ningún momento. Después del interrogatorio, aún en los días posteriores, nunca manifestó que había comido ni pollo ni pescado. No encontramos cuerpo extraño ni vimos ningún estudio cuerpo extraño. Tampoco había presentado vómitos previo a la consulta. Pero indudablemente que algo generó esto. Lo otro es que tanto la rafia fue controlada por una sonda y después la funduplicatura siempre se calibra con una sonda. Y tal vez lo que ustedes no llegaron a ver es la primera parte donde liberamos completamente la perforación y se sutura. Luego de la sutura se hace una prueba a través de esa sonda y vemos que no filtraba. Aún así decidimos hacer una funduplicatura para tratar de cubrir, al menos parcialmente, esa rafia. Y siempre la funduplicatura la hacemos calibrada. Igual en este caso fue muy suelta y simplemente para cubrir no lo hicimos como método antirreflujo, sino como un parche ceroso que cubre la rafia esofágica. Y no dejamos gastrostomía ni yeyunostomía, y la realidad es que en ese momento, como el derrame pleural era muy poco, decidimos no abordar el tórax y no hacer drenaje pleural, pensando que lo íbamos a realizar si hacía falta en los días siguientes. Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Una aclaración que hace Priolo, que el Nissen también tenía cierto sentido por toda la disección de los pilares que habíamos hecho y que en este caso no íbamos a cerrar ni nada por el estilo. Entonces el Nissen tenía sentido en generar algún método antirreflujo. Sí, Julián. Juan, indiscutiblemente la única verdad en la realidad es enfermo operado debe haber andado bien. Yo supongo que si lo presentaron y hicieron esto, yo creo que debe haber andado bien. Entonces me tendría que callar la boca, pero en una paciente donde por imágenes no se ve un cuerpo extraño, donde no tiene un antecedente de un vómito importante, siempre el concepto, por lo menos que yo tengo, es que si hay una perforación esofágica, puede haber algo subyacente. Entonces yo vuelvo a insistir, yo hubiera empezado nuevamente con la endoscopía, porque si ese enfermo hubiera tenido algún problema esofágico, vos estás suturando algo en un terreno no correcto, no apto.
Entonces, y suturar un esófago de por sí es un riesgo, porque todo el mundo, yo creo que una sutura esofágica en esas condiciones es un riesgo. Si le sumamos que subyacentemente puede haber algún otro problema, agregamos la posibilidad de riesgo. Entonces yo tengo que ser realista, la única verdadera realidad, pero también yo volvería nuevamente a insistir de que yo hubiera empezado esto endoscópicamente, que posiblemente se termine quirúrgicamente. Y por más que lo hubieran operado quirúrgico, por más que se hubiera operado, tampoco te da seguridad 100% que esto va a andar bien. Entonces yo tengo que ser fiel con mis conceptos, y yo hubiera empezado el abordaje de esta paciente endoscópicamente. Yo tenía tiempo porque era muy poca zona de evolución, no había cuerpo extraño, no había una prótesis que me apurara, que estaba ahí enclavada y que sabía que iba a ser un desastre. Entonces yo tengo que ser fiel a mis conceptos, y yo hubiera empezado a este paciente endoscópicamente. Por eso, la única verdadera realidad, pero me gustaría conocer la opinión de los colegas fuera del hospital ahí de ustedes. Sí, acá estamos con el doctor Mauricio Ramírez, que es integrante del equipo acá de Fundación Favaloro, que bueno, va a hacer un comentario. Buenos días, gracias por permitirme decir unas palabras, muy interesante caso. Sí, la verdad es que como primer medida, creo que el abordaje o la evaluación al menos endoscópica es muy importante. No hay que desaprovechar, y como dato importante, el tiempo de evolución. Las primeras 12 horas en cualquier perforación esofágica nos darían la chance de un abordaje o un tratamiento endoscópico. No siempre se puede hacer totalmente endoscópico. En este caso veo que el paciente ya tenía derrame, o si bien muy poco, tenía signos de que la perforación había contaminado, complicado más allá del esófago, con lo cual creo que una videotoracoscopía y lavado era necesario. Creo que este es el abordaje que hubiésemos elegido, el abordaje toracoscópico, con lavado y drenaje. Con respecto al abordaje endoscópico, como había dicho Matías, creo que el Endovac es una alternativa que si la tenemos al alcance de la mano es muy efectiva en este tipo de pacientes. Una vez resuelto con el lavado resuelta la contaminación mediastinal y pleural, creo que el Endovac es una herramienta importante. Sacando la parte endoscópica, si no podemos resolverlo en forma endoscópica, creo que sacar al paciente del cuadro agudo lavando la mesinitis o la contaminación pleural. Después tenemos tiempo de solucionar la perforación de otra manera. Con respecto a la resolución que se le dio, lo único que por ahí no hubiese hecho es el abordaje laparoscópico, hubiese entrado por el tórax, y si bien podemos cerrar la perforación, si le hubiese dejado un drenaje puesto a la pleura para digamos, tener la seguridad que si eso se abre, el paciente va a estar drenado y no podemos volver a ese paciente someterlo a una sepsis. Y abordada la pleura por el tórax, la perforación por el tórax, ¿cómo hubieran resuelto? Como te digo, abordar la perforación por el tórax, si no tuviese el tratamiento endoscópico disponible, hubiese hecho lo mismo, cerrado la perforación, lavando bien todo el tórax, dejarle un drenaje y controlar la evolución. En caso de que ese paciente vuelva a abrirse, buscar la solución en forma endoscópica. Otra de las alternativas que también hemos hecho en este tipo de pacientes es colocar el Endovac, no necesariamente en forma endoscópica, sino bajo visión directa por toracoscopía. O sea, colocar la sonda nasogástrica, en este caso sería nasoesofágica, y bajo visión directa colocarla por fuera de la perforación, y eso conectarlo al sistema de vacío. La verdad es que el sistema de vacío nos ha dado muy buenos resultados, no solamente para mantener limpia la herida, colabora con la granulación de los tejidos, mejora la vascularización, disminuye el edema, nos ha dado muy buenos resultados. Por otro lado, el abordaje laparoscópico, hacer una funduplicatura sin cerrar los pilares, creo que ese paciente, no sé cómo estará evolucionando, como dijo el doctor anteriormente, seguramente le fue bien.
y eso es lo que importa, pero creo que no cerrar los pilares y hacer una fundoplicatura es como un deslizamiento o una hernia de esa fundoplicatura cantada. Hay que ver después los resultados funcionales que iría tener, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, doctor Pierini? Poner énfasis en ver la característica del equipo que uno tiene como para poder implementar el mecanismo terapéutico. Sí, estoy muy conforme incluso con la apreciación del doctor Angelini, que me gusta, en el sentido que si tenés buen endoscopista, muchas veces tenemos gran parte de los sucesos que van aconteciéndose resueltos. Pero también, si vemos que hay líquido en cavidad, tenemos neumo y demás, creo que el drenaje ya es algo imperioso de hacerlo. En este caso, por una toracotomía que uno puede lavar, hacer lo que se pueda hacer y dejar drenado. El drenaje es algo que nos ayuda y mucho, y también nos permite ver la característica de lo que se va obteniendo. La endoscopía nosotros la usamos muchísimo, porque tenemos bastantes casos de perforación de distintos orígenes. Acá, como muy bien se dijo, llama la atención. No tiene antecedentes, por lo menos, vinculable a la perforación, por lo que se dice. Pero tiene que existir algo. O es un esófago distal patológico, o es un cuerpo extraño que se perdió, que por supuesto que es peligroso porque sigue en cavidad, o no. Entonces todas esas dudas que en la cirugía al no encontrarse tienen que seguirse teniendo. El caso de, repito, eso es bueno, porque nos da lugar a distintas opiniones y de ahí sacamos nuestras propias conclusiones, que son las valederas. Bien, perfecto. ¿Algún otro comentario, doctor Angelini? Lamentablemente hay algunos casos muy parecidos a este vivido, y hay veces que la sutura primaria de esófago, y por más que se haga fundoplicatura y todo, fracasa, no va. Por eso que la idea mía es, yo el concepto que tengo, esto es una patología que me parece que nadie tiene la verdad absoluta, y me parece que si trabajamos con el equipo de endoscopía, me parece que para empezar el problema sería, es como yo lo abordaría. Yo trataría de no cargarme la mochila como cirujano únicamente de este paciente. Yo trataría de compartirlo, abrir un poquito más el paraguas. Indiscutiblemente este paciente iba a llegar a la cirugía, lo más probable, por vía de abdomen, el otro colega dijo por vía de tórax, iba a llegar a la cirugía. Pero yo de entrada, nuevamente hubiera compartido un poquito, habría abierto un poquito más la cancha. Eso nada más. Bien. ¿Algún otro comentario? No. Doctor Fiolo, ¿quiere hacer? Gracias por todas las opiniones, pero voy a insistir en esto. Aquellos que están tan convencidos que una endoscopía hubiese sido fundamental para resolver este paciente, para poder elegir la mejor terapéutica del paciente, yo tengo mis dudas. Sería un estudio más, sí, estoy de acuerdo, y lo que abunda no daña a veces. Pero, digamos, en cierta manera, digamos, si nosotros tenemos endoscopía, disponibilidad de hacer endoscopía diagnóstica y terapéutica en el hospital. Si a vos, Julián, por ejemplo, te deja dudas cómo queda el cierre con puntos de una pared esofágica que tiene buena calidad, a mí me deja la misma cantidad de dudas o más el resultado de colocar 3 clips en esa zona. Por otro lado, teníamos que drenar el mediastino, y en eso estoy de acuerdo con la gente del Favaloro, de que ese mediastino contaminado es un foco de infección. Y creo que el abordaje que hemos realizado por vía abdominal, bajo ningún punto de vista, lo consideramos como que era el único acceso. Y nosotros no podíamos tener un buen control del mediastino a través de forma transyatal, sin lugar a duda íbamos a ir a una toracoscopía y íbamos a hacer el lavado pertinente por esa vía. Vale decir, que no nos anclamos en un abordaje quirúrgico sin capacidad o sin posibilidad de movernos a otro.
Nosotros vimos que entrando en forma transhiatal pudimos liberar el esófago, pudimos visualizar bien el mediastino y pudimos hacer lo que hubiésemos hecho por toracoscopía, tal vez, de debridar, limpiar, lavar el mediastino. La pleura izquierda estaba indemne, y como el líquido que teníamos en la pleura era escaso, lo consideramos como reaccional, lo cual no quita que bajo supervisión y bajo expectación armada, como se dice, no estábamos dispuestos a colocarle un tubo pleural eventualmente que lo necesitara. Vale decir que estoy a favor de cuando el procedimiento endoscópico hubiésemos hecho una endoscopía, y con el procedimiento endoscópico solamente íbamos a solucionar el problema. Inclusive la posibilidad de ponerle un endovac a través de la endoscopía, de alguna manera iba a haber que limpiar o lavar a lo mejor el mediastino. No sé, eso es una pregunta que le hago a Matías y al equipo al cual él pertenece, si hubiesen puesto un endovac sin tocar el mediastino, sin abordar el mediastino para lavar. La liberación del esófago terminal y del fondo gástrico nos permitió tener un buen acceso, pudimos controlar los límites de la incisión, si se pudo ver, no sé si se pudo ver a la distancia, la lesión era longitudinal, de aproximadamente 1,5 centímetros, y lo que se pudo ver con seguridad era dónde comenzaba y dónde terminaba, por lo cual, digamos, pudimos hacerle un plano mucoso y un plano seroso, digamos, y encima de eso le hicimos un parche o le hicimos una fundoplicatura para cubrir el defecto o para cubrir la sutura, lo cual a su vez nos iba a permitir, digamos, generarle un procedimiento antirreflujo porque sabíamos que al movilizarle todo el hiato era probable que este paciente, o en una incidencia importante, este paciente fuese a desarrollar reflujo gastroesofágico. Y honestamente, Mauricio, que la fundoplicatura se me vaya al tórax, a mí me preocupa muy poco, en la medida que funcionalmente esté trabajando bien. Es decir, todos sabemos que cuando operamos hiatos o enfermedad por reflujo y hacemos una fundoplicatura, muchas de estas fundoplicaturas van al tórax. Esto no altera funcionalmente los beneficios de la misma. Por lo tanto, esta fundoplicatura se me vaya al tórax no es un problema que a mí, en este momento, en este paciente, sea algo que me preocupara. Vale decir, para resumir, estoy de acuerdo en que la endoscopía iba a ser de utilidad si estábamos convencidos que con la endoscopía íbamos a solucionar el problema, puramente con la endoscopía. Segunda medida, teníamos diagnóstico por imágenes y por interrogatorio, no había o había muy poca posibilidad de cuerpo extraño. Tercera medida, la laparoscopía nos permitía ver y evaluar puntualmente la calidad de tejido del esófago. Es decir, si este paciente hubiese tenido un cáncer, y a lo mejor es la preocupación de Julián, hubiese tenido un cáncer, seguramente en los estudios que habíamos hecho, ya sea tomográfico o ya sea en las seriadas, hubiésemos visto indirectamente y en la izquierda de la paciente algún indicio de que este paciente podía tener una neoplasia. En ese caso, que tuviese una neoplasia, seguramente hubiésemos optado por colocarle un stent, tal vez, o seguramente, y drenar el mediastino. Creo que el mediastino hay que drenarlo siempre, porque es lo que el paciente lo va a fundir, o es lo que el paciente lo va a matar como producto de la sepsis que esto va a generar. Entonces, acepto todas las sugerencias y todos los comentarios que se han hecho, pero sigo pensando que la resolución que le hemos dado al paciente fue la adecuada. Optamos, como todos hablaron al principio, de menor a mayor, por un abordaje abdominal. No descartamos que hubiese sido necesario posicionar al paciente y hacer un abordaje torácico. Digamos, era una carta que teníamos en la manga, y que creo que se pudo solucionar. Creo que más o menos he hecho un resumen de lo que nos pasó con este paciente. Otra cosa que quería aclarar es que no presentamos al paciente porque no fue bien.
presentamos al paciente porque nos pareció interesante, y así como hemos presentado pacientes que hemos tratado y hemos fracasado o hemos tenido complicaciones, este caso no es la excepción. Vale decir que no presentamos los pacientes solamente porque nos vayan bien, sino porque son interesantes, y compartir con ustedes lo que hemos hecho y aceptar de buen grado las sugerencias o las opiniones de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Lo dejo a Agustín, que seguramente va a hacer una búsqueda, una reseña. Una pregunta puedo hacer antes de la reseña. Sí, por supuesto. Bueno, excelente. Y es bueno presentar lo bueno, regular y malo que nos da. Generalmente aprendemos mucho más con lo malo que con lo bueno, que nos queda como un recuerdo unos días. Lo otro nos acompaña toda la vida. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál fue el motivo de la perforación? Para asegurar de que no fue un cuerpo extraño, que eso es difícil asegurarlo, ¿eh? Hemos tenido cuerpos extraños de pequeños trozos de hueso, de costeleta, hemos tenido cuerpos extraños de pescado, de espinas y de pollo, de cuerpos extraños de moneda, etcétera. Hemos tenido de distintas causales, como para identificar el motivo de esta perforación. ¿Qué piensan ustedes que tiene que pasar? ¿Cuál fue la causa? Bueno, hacer una pregunta, doctor Pierini. La verdad es que la hemos interrogado, todo el servicio interrogó a la paciente. Imagínense, después todo preguntándole qué había comido, qué no había comido, qué había hecho el día anterior, el otro día. Todo el mundo le preguntaba lo mismo y era una paciente muy lúcida que explicaba concretamente lo que había hecho cada día y no pudimos llegar a ninguna conclusión. Lo único que después sacamos es que la paciente sí venía sufriendo hace mucho tiempo de reflujo, por lo cual estaba siendo tratada, pero el único dato. No pudimos sacar nada en cuanto a cuerpos extraños, ni siquiera náuseas o vómitos, nada. Así que no nos quedó claro cuál fue el origen de la perforación. Bien, ¿algún otro comentario? No concluimos el caso y hacemos la reseña. Bien. Entonces, la paciente de posoperatorio, al segundo día se repitieron parámetros inflamatorios con un descenso de los mismos. De los drenajes tenía bajo débito serohemático que se agotó al cuarto día. Se realizó esta seriada gastroduodenal. Vale aclarar que tiene un drenaje Jackson-Pratt, que son radioopacos, por eso es que se ve ahí. Este tipo Jackson-Pratt tenía buen pasaje al estómago por la rafia, sin signos de estenosis ni filtraciones. Al quinto día comienza con tolerancia de dieta blanda, al sexto día se retiran los drenajes y al séptimo día la paciente se va de alta. Tiene controles operatorios ambulatorios, asintomática completamente, y está en plan de videoendoscopía que por cuestiones de cercanía del caso temporal y por cuestiones de pandemia todavía no se le realizó. Bien, si hay algún comentario más, hacemos ahora y hacemos una reseña bibliográfica corta. Bien, seguimos. Entonces, para hacer una pequeña revisión, el esófago tiene 3 porciones, una cervical, una torácica y una abdominal, y va a tener sitios de estrechamiento que son a nivel del cartílago cricoides, a nivel cervical, a nivel del callado aórtico y a nivel del diafragma. Entonces, con respecto al diafragma, tiene relación estrecha con la vena cava y con la arteria aorta hacia posterior, esa como lo ven en esa imagen. Tiene dos relaciones nerviosas a nivel del hiato, que son con el vago izquierdo y con el derecho, que están marcados ahí con el número 9 y con el 10. Y relaciones vasculares con la arteria aorta y con la vena cava, ¿sí? Como se ve en esa imagen. A su vez, el abordaje del hiato, como lo abordamos nosotros, tenía una porción, digamos anatómicamente una porción deslizante, y la reflexión de la pleura mediastínica, que es esta que vemos acá, y la reflexión de la fascia esofágica. A su vez, tiene el peritoneo también en reflexión en el diafragma. Respecto a la perforación esofágica, hay alternativas. La alternativa no quirúrgica
están detallados en los criterios de Mengolini y Classen, modificados por Cameron, Schaffer y Altor Hay en el 97. Si están presentes al momento del diagnóstico, hay altas tasas de evolución favorable con tratamiento médico y con la opción no quirúrgica. Estos criterios son: la perforación es intramural o transmural bien circunscripta, si el diagnóstico es precoz o, por el contrario, muy tardío, el paso de contraste en la seriedad del esófago gastroduodenal es preferentemente por la luz del esófago y no hacia el trayecto fistuloso, si hay ausencia de tumor o estenosis como causa subyacente, mínimos signos clínicos de sepsis, y si a la instauración del tratamiento médico hay mejoría clínica a las 24 horas. Con respecto a las opciones quirúrgicas, hay que abordarlo según la situación en la que se encuentre, si es cervical, tásico o si es intraabdominal. En el caso de la perforación esofágica cervical, la sutura es la primera opción. Si la perforación es de mayor tamaño, de 2 centímetros o más, la sutura con un colgajo, y realizar solo drenaje si el diagnóstico es muy tardío o si no es visible el sitio de perforación. Asociado o no una gastrostomía descompresiva y una yeyunostomía, en el caso de si la reparación es precaria, si el paciente tiene comorbilidades de un ASA 4 o 5, o si hay algún obstáculo tumoral subyacente. Respecto a los colgajos, para ejemplificar dos opciones, el colgajo pectoral mayor y el colgajo del esternocleidomastoideo son dos opciones a nivel cervical. Con respecto al abordaje torácico, la mayoría de los autores hablan del abordaje derecho en todos los casos, tanto del tercio superior abordando una toracotomía lateral derecha en el quinto y sexto espacio intercostal, y otros autores hablan de que cuando es del tercio inferior abordar por el séptimo espacio intercostal. Y un pequeño grupo también habla de abordar la perforación según del lado que sea, por ejemplo en este caso que era izquierda, abordarlo de la izquierda. Siempre es importante en el caso de abordar uno de los dos tórax si hay derrame pleural contralateral, porque vamos a necesitar una intubación selectiva para trabajar, de primero derrar el derrame pleural del otro lado, ¿sí?, antes de dar vuelta al paciente. Con respecto a las opciones terapéuticas, cuando el diagnóstico es precoz y el esófago sano, una sutura simple suele ser efectiva. Cuando el diagnóstico es un poco más tardío, hay que agregar un colgajo, que ahora vamos a ver cuáles son las opciones. El diagnóstico es muy tardío, el paciente no toleraría el procedimiento o no se ve la perforación, solo drenar y esperar. Y en el caso de que haya una lesión obstructiva en un paciente que lo tolere, la esófago-gastrectomía es una opción. Pensar, si vamos a hacer solo drenaje, puede hacerse la fistulización, que ahora vamos a ver cómo se realizaría, y si no, una exclusión esofágica, que generalmente se hace de manera bipolar, en el caso de que haya mediastinitis grave o el paciente no tolere ningún otro procedimiento más mayor. Y realizar una gastrostomía descompresiva y una yeyunostomía en los pacientes desnutridos, que la reparación es precaria, en el cual uno sospecharía un postoperatorio prolongado. Respecto a los, voy a ver si pueden ver, no sé si se ve la imagen de arriba, respecto a los parches, en el abordaje del esófago medio inferior, una opción es el parche gástrico, otra opción es el parche intercostal, como lo ven en la imagen de la derecha, otra opción es el parche diafragmático, en esta imagen que se ve acá, y la última es el que optamos nosotros, es hacer una fonduplicatura de Nissen suelta, como para funcionar de soporte a nuestra rafia. Por último, el abordaje de la perforación del esófago abdominal, digamos en el tercio más distal, una sutura y un colgajo, asociado o no una gastrostomía descompresiva y una yeyunostomía, y en el caso de que haya una lesión obstructiva y el paciente lo tolere, se puede realizar entonces la esófago-gastrectomía. Este sería el abordaje de la derivación, hacer una esofagostomía a nivel cervical, la rafia de la solución de discontinuidad, una gastrostomía descompresiva y una yeyunostomía de alimentación, ¿sí?, como lo ven ahí. Y la otra opción es la colocación de una sonda nasogástrica descompresiva, un drenaje en tubo en T intraluminal para derivar la fístula hacia exterior, y ofrecer un drenaje tipo Jackson-Pratt o el que haya, ofrecerlo hacia el sitio de la perforación. Esa sería otra forma de
de tratar las perforaciones en pacientes desnutridos, por ejemplo. Bien, un breve repaso de una búsqueda bibliográfica. Este es un review sistemático y un metaanálisis publicado en la World Journal of Surgery en el año 2013, de un grupo italiano. El objetivo primario fue determinar cuáles eran los predictores de mortalidad en los pacientes con perforación esofágica adultos. Revisaron 75 trabajos, agrupaban 2.971 pacientes, en el cual la mortalidad global fue del 11,9%, siendo mayor cuando la localización es abdominal con un 13,2%, y si la causa es espontánea. Vale la aclaración que la causa espontánea es cuando se descarta que haya un cuerpo extraño, la causa iatrogénica, traumática o la causa tumoral. El tratamiento hasta 24 horas fue el parámetro más importante de mortalidad, ya que si los pacientes eran tratados antes de las 24 horas del inicio de los síntomas, tenían una mortalidad de un 7,4%, y si se trataban después de las 24 horas, un 20%. Y en los pacientes requerían, después de un procedimiento, otro procedimiento de rescate por mala evolución, la mortalidad era casi un 90%. Con respecto a este otro trabajo, es otro review sistemático americano, establece más o menos lo que hablábamos recién con la metodología de trabajo. Ante la sospecha clínica, la comprobación se hace con una seriada esofogástrica, una tomografía. Las perforaciones contenidas o con menos de 24 horas de desarrollo, si cumplen los criterios, pueden ser tratados con tratamiento antibiótico, nutrición parenteral y con un infectante. Y cuando la perforación no era contenida, depende del sitio. Las cervicales se realizaban drenajes, las torácicas y abdominales, según si se puede reparar, es el método de elección, y si no, excluir, como mostrábamos anteriormente, y en el caso de sospecha de malignidad, la resección. Y con una mortalidad en la reparación primaria de hasta un 12%, entre un 0 y 31, el promedio es 12%, y en todos los tratamientos con una mortalidad de un 18%. Ya terminando, este trabajo es interesante porque es un centro suizo que publica entre el año 85 y el 2005, son 20 años de experiencia, 25 casos de perforaciones esofágicas espontáneas, es decir, sin ninguna causa ni iatrogénica, ni tumoral, ni traumática, etcétera, sin cuerpos extraños, y el criterio para indicar cirugía era si el paciente tenía empiema, mediastinitis, shock o sepsis. En estos 25 pacientes, en un solo paciente se hizo tratamiento conservador con buena evolución. En el resto de los pacientes, el próximo punto a evaluar era si llevaban más de 12 horas desde el primer síntoma. Si llevaban menos de 12 horas, se hacía la reparación primaria con una funduplicatura, y si llevaban más de 12 horas, había que evaluar si tenían una mediastinitis severa. Si no la tenían, se podía reparar con un flap pleural en 15 pacientes. Y si tenían una mediastinitis severa, el parche debía ser con un tejido más contundente, como es el aumento, un flap muscular intercostal o un flap diafragmático. Con unas altas tasas de tratamiento efectivo, solo una filtración en el caso de la reparación primaria con fundoplicatura y uno en el caso del flap pleural. Y esto es lo último con el advenimiento de la terapéutica endoscópica. Queríamos también comentar un poco las opciones de tratamiento, que básicamente son actualmente 5. La colocación de clips, tanto los OTC contra los TLC, que son hasta para perforaciones de 2 centímetros, ¿sí? La colocación de endoprótesis, como se muestra en la tercera figura, un stent full covering, asociado siempre al drenaje de las colecciones. Tiene buen resultado, pero tiene alta tasa de migración, lo que decían los trabajos. Y otra opción que, requiere una alta curva de aprendizaje y todavía está en desarrollo, que son las suturas endoscópicas, de las cuales no hay mucho desarrollo todavía, pero parece que es el advenimiento futuro. Y la otra opción es la colocación de un IVAC, pero con altas tasas, por lo menos en los trabajos que revisamos, altas tasas de fracaso, ya que la instauración del tratamiento es muy dificultosa, necesita un recambio continuo, y etcétera. Y ni hablar si el paciente está despierto.
Bueno, como conclusiones, como para cerrar, nosotros queríamos decir que el diagnóstico temprano menor a 24 horas marca una disminución de la mortalidad hasta en un 40%, ¿sí? En la revisión que hicimos. Hay que sospechar siempre ante la presencia de dolor, fiebre, disfagia, enfisema subcutáneos como síntomas cardinales, y la seriada esófago gastrodenal tiene un 96% de sensibilidad y una tomografía con contraste oral hasta un 98% contraste de posibilidades de hacer el diagnóstico. Y la rafia primaria, en todo lo que revisamos, parece ser el estándar de tratamiento. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? Doctor Angelini. Realmente lo felicito y lo felicito a Fiolo porque realmente esa cirugía no es para cualquiera, meterse ahí en el mediastino a través del abdomen no es para cualquiera, bajar el esófago y suturarlo no es para cualquiera. Yo realmente lo felicito y les agradezco por esta presentación. Parece que fue útil para todos y poder tener diferentes opiniones. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias a usted. Doctor Pierini. Primero, muchas gracias, porque realmente son casos que dejan siempre enseñanza. Y me parece que hemos paseado todos los métodos diagnósticos y terapéuticos factibles para este tipo de complicaciones. Muy bien presentado, doctor, lo felicito y le deseo lo mejor a los colegas amigos de este hermoso hospital. Bien, muchas gracias. Doctor Turchi. Sí. A ver si la habilito. Doctor Turchi. Ahí está. Sí, bueno, no, felicitaciones a todo el equipo, felicitaciones a Agustín por la presentación, muy bueno, muy completo, y como siempre, como dijo el doctor Pierini y el doctor Angelini, estas cosas nos sirven para aprender las diferentes variedades, digamos, tanto de criterio como de posibilidades para resolver el caso, que en este caso, como te puse en el mensaje, independientemente de la opción tomada, el objetivo se logró y de forma minimativa, que bueno, que eso es también importante. Así que felicitaciones y bueno, muy buena la revisión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero dejar aclarado que el habilidoso que estaba operando no era yo, sino era Juan Perrielo. Yo estaba ayudándole en la cirugía. Y muchas gracias por estar, por haber compartido con nosotros el caso y por habernos enseñado también ustedes alternativas para poder implementar en futuros casos. Bueno, nos reuniremos nuevamente en la próxima. Yo sabía que lo había operado Juan porque estuve charlando, pero te quería mimar un poquito a vos. Yo sabía que había operado Juan. Nunca viene mal lo de ilustre al ego. Nunca viene mal. Estuvimos discutiendo un poquito, pero te quería mimar un poquito a vos. Yo sabía que lo había operado Juan. Bueno, nobleza obliga, no me iba a quedar yo con el crédito, no corresponde. Pero bueno, de todas maneras, Fiora, yo considero que sos realmente un habilidoso en la laparoscopía y realmente, bueno, si lo hubiera operado vos o Juan, me parece que hubiera sido exactamente lo mismo. Pero bueno, yo sabía más o menos esto. Un abrazo, chao, cuídense. Gracias, Julián, gracias. Bueno, será hasta el próximo encuentro, el primer martes del mes próximo. Un abrazo para todos y bueno, nos seguiremos viendo virtualmente. Hasta la próxima. Juan, ¿estás ahí? Sí, está acá. Che, Juan, ¿cómo estás vos?